Bueno, ya ustedes han llevado ya algunos cursos en los cuales ya han revisado algo de estos temas. Y como podrán ver esto, la mayoría de estos tienen más que todo implicancias funcionales, ¿cierto? Entonces, en algunas de ellas vamos a ver posteriormente de que las lesiones morfológicas, que es la forma como la anatomía patológica se expresa, ¿no? Por daño tisular, daño histológico. En lo cual, pues, esto, obviamente, las primeras muestras que se logró recolectar fueron a raíz de los protocolos de necropsia, ¿no? Porque, imagínense, puede hacer una biopsia del corazón, ¿no? Imagínense. Entonces, esto no era contraproducente. Posteriormente, ustedes saben que ha ido avanzando, pues, lo que es la cardiología intervencionista, ¿no? Entonces, ahí ha ido mejorando un poco. En cuanto a las malformaciones congénitas, obviamente aquí tenemos que ver las situaciones en las cuales pues esto son compatibles con la vida, ¿no es cierto? Y en las cuales se ha podido ver desde un inicio y otras empiezan a debutar ya en la etapa adulta, debido a que han mostrado algunas alteraciones que con el tiempo se vienen ya pronunciando. Dentro de las malformaciones congénitas del corazón, por ejemplo, tenemos la persistencia de las comunicaciones, ¿no? Tanto interventriculares como interauriculares. Ustedes saben que el corazón, lógicamente, se empieza como una bolsa, ¿no? Como una bolsa. Y a partir del cual, pues, empiezan a separar, digamos, en dos bolsas y posteriormente en cuatro. Entonces, inicialmente se hacen las separaciones auriculoventriculares, quedando, pues, las uniones en las aurículas y en los ventrículos. Eso permite de que en el feto pues haya un cruce o haya una combinación entre la sangre arterial y la sangre venosa, ¿no? Entonces, primeramente, conforme va desarrollando ya el feto y posteriormente ya el tercer trimestre, ya cuando ya está pronto para nacer, ocurre una obstrucción fisiológica, ¿no? La diferencia de presiones hace que ya no haya esas mezclas de la sangre entre el corazón derecho con el corazón izquierdo, por decirlo así, ¿no es cierto? Y posteriormente ya, después se ocurre ya el cierre morfológico. Primero el cierre funcional, ojo que después de nacido todavía el cierre continúa hasta por varios meses, ¿no? Normalmente es así. De persistir esto, obviamente ya estamos hablando de una malformación congénita. Entonces, una de las más frecuentes es la comunicación interventricular, ¿no? Como sabemos, este tejido que separa por los dos ventrículos se conoce como tabique interventricular, ¿no? Este tabique justamente va a impedir de que la sangre, tanto oxigenada como la desoxigenada o la que contiene dióxido de carbono, pues se mezcle, ¿no es cierto? Entonces ahí tenemos las diferentes concentraciones de oxígeno y de CO2. Esas diferentes presiones, esas diferentes concentraciones, permite de que no haya un cruce inicialmente, como ya dije. Posteriormente a esto ya ocurre el sellado o el cierre del tabique en sí. La clase es de 4:15 hasta las 5:45, ¿verdad? Sí, Correcto, doctor. sí. Sí, listo, conforme. Bien, entonces en ocasiones se puede ver que incluso en etapas adultas, como le digo, porque esto puede aparecer pues en en el paciente, en las etapas iniciales de vida puede pasar inadvertido, ¿no? Pero sin embargo, posteriormente se puede hacer notorio. Por eso se dice que en ocasiones puede sufrir un infarto miocardio en el que esté involucrado justamente el tabique ventricular, puede producir una perforación en el tejido del tabique, en relación pues con la zona en que ha sido, digamos, taponada por el tejido que selló inicialmente pues la comunicación interventricular, ¿no? Ahora, eh, puede darse también de que producto de ese infarto se genere una comunicación, ¿no? Eso ya depende del estado también del corazón y de los antecedentes de repente de alguna cardiopatía ya congénita, ¿no? Entonces, estos defectos pueden repararse, cerrando la comunicación interventricular, una sutura o colocando un parche. Bueno, este
esta reparación obviamente es quirúrgica, ¿no? Entonces es quirúrgica. Entonces, ¿cómo se nota eso? Obviamente, si vamos a encontrar cruce entre ambas sangres porque se ha generado ahí un conducto, obviamente pues el paciente va a mostrar cierta sintomatología, ¿no? También hablamos de los defectos del septum atrial, ¿no? Es decir, así como ocurre en la parte ventricular, también ocurre en las aurículas. Entonces, también que separa las aurículas superiores del corazón de la membrana interauricular. Entonces, normalmente aquí también esto trata de impedir pues, el cruce entre las aurículas derecha con la aurícula izquierda, debido también a las concentraciones propias que hay de oxígeno y CO2 en cada una de las cámaras. Aquí hay la presencia de un orificio anormal en el tabique interauricular que ocasiona una reducción de los niveles de oxígeno en sangre debido a la mezcla pues, de sangre con que se da entre las dos aurículas, ¿no? Ahora, este defecto, obviamente va a mostrar también algunas sintomatologías, ¿no? Que, como le vuelvo a repetir, aquí la sintomatología más que todo de tipo funcional, ¿no? De tipo funcional. Entonces, esto puede el paciente presentar sintomatología como consecuencia de una arritmia, ¿no? Ya saben ustedes que las arritmias pueden incluso comprometer la vida del paciente, porque el riesgo de las arritmias puede que generan turbulencia, las turbulencias pueden generar trombos, ¿cierto? Y los trombos, pues pueden taponar alguna de las arterias que sean del calibre de los trombos, que generalmente pueden ser pues las arterias cardíacas, las coronarias, o de repente las pequeñas arterias a nivel pulmonar, o de repente a nivel cerebral, ¿no? Entonces, ese es el riesgo de las arritmias. Entonces, el diagnóstico que se hace obviamente es a través pues, de los electroencefalogramas y de algunos exámenes fisiológicos cardíacos que son los que nos orientan hacia el diagnóstico. Acá el diagnóstico, como vuelvo a repetir, no es de tipo histológico. ¿Por qué digo eso? Porque siempre el César lo que es del César, ¿no es cierto? Entonces, así como la anatomía patológica, el estudio de los tejidos puede ser, digamos, la prueba de oro para algunas patologías, sobre todo de tipo neoplásico. Sin embargo, encontramos otras patologías como este tipo de patologías funcionales en que el diagnóstico es a través de otros exámenes, ¿ya? Y eso debemos tener presente. Por ejemplo, para hacer el diagnóstico de tuberculosis, yo no voy a necesitar pues, una biopsia de pulmón, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué puedo encontrar ahí? Claro, puedo encontrar ahí. Se puede encontrar las bacterias, se puede encontrar todas las consecuencias histológicas de la infección bacteriana, se puede encontrar necrosis gaseosa, puede encontrar granulomas, puede encontrar la célula gigante de Langer, incluso se puede identificar hasta el mismo bacilo de Koch, pero no se va a hacer pues una biopsia para el diagnóstico, ¿no es cierto? Ustedes saben que la prueba ahí de oro en todo caso para tuberculosis pues es un sencillo examen de esputo, un examen de esputo donde se busca el EK, ¿no es cierto? Entonces acá igual estas patologías que estamos viendo de corazón son más que todo el diagnóstico de tipo funcional, ¿ya? Entonces entramos aquí a lo que es el síndrome de insuficiencia cardíaca. De por sí el término ya nos indica que es la incapacidad que tiene el corazón para poder bombear y abastecer en volúmenes adecuados para que cada uno de los diferentes órganos y tejidos puedan cumplir con sus funciones, ¿cierto? Obviamente para llegar a ese estado pues ha pasado por una evolución de larga data, ¿no? De larga data. Y como tal, pues una vez instalado, se puede ver la consecuencia en diferentes tipos de órganos. Por lo tanto, las manifestaciones van a ser múltiples. Por eso hablamos de un síndrome, ¿no? Y el síndrome, pues es un conjunto de signos y síntomas, ¿no es cierto? Ahora, tener cuidado y no confundir con la pérdida de latidos, que es una sistolia, ¿no es cierto? Sistolia. Que es el prefijo sin, ¿no es cierto? Y sistolia en relación con el movimiento cardíaco. Y tampoco confundir esto con un paro cardíaco, ¿no? Que es cuando la función normal del corazón cesa con, obviamente, interrupción pues, de la circulación y por lo tanto muerte, ¿no? Entonces, debido a que no siempre
no siempre cursan con sobrecarga de volumen en el momento de la evaluación inicial o revaluaciones subsiguientes, se prefiere el término de insuficiencia cardíaca al de insuficiencia cardíaca congestiva. Insuficiencia cardíaca congestiva más bien nos hace referencia a un estado de éxtasis, ¿no? Entonces, no es un estado dinámico, sino más bien, digamos así, es un estado estático prácticamente, ¿no? Lo cual es una consecuencia grave. Entonces, ¿por qué es bueno diferenciar eso? Porque es bueno, y hoy en día, pues ustedes saben que la medicina apunta hacia el diagnóstico precoz, ¿cierto? Entonces, no tiene sentido hacer el diagnóstico al final del cuadro con la complicación. Es como cuando llega un paciente con apendicitis al hospital, una apendicitis perforada. Sin ánimo de merecer a nadie, pero esto ahí hasta el vigilante lo diagnostica, ¿no? Lo queda mirando, no, este está con apendicitis. Claro, ahí en ese estado, pues es fácil de diagnosticar. La cosa es diagnosticar en las etapas iniciales, ¿no es cierto? Que ahí justamente para eso está el médico, para en los momentos en que recién puede estar iniciando el cuadro se haga el diagnóstico precoz para también tener un tratamiento precoz y obviamente evitar las complicaciones y las secuelas en los pacientes. Entonces, la insuficiencia cardíaca en países desarrollados se puede observar hasta en 2% de su población, sobre todo en pacientes por encima de los 65 años, hasta puede llegar a un 6 a 10%. Y es la principal causa de especialización, sobre todo en pacientes con 65 años. Bueno, esto en realidad para este ciclo ha bajado, ¿no? Para este siglo ha bajado. El siglo pasado se conocía como el siglo de las enfermedades cardiovasculares, justamente. Este siglo, más bien, desde que se dio inicio, más bien, dadas los diferentes cuadros que se presentaban, se le ha denominado pues como este siglo, hasta antes que aparezca la pandemia, como el siglo de las enfermedades mentales, ¿no? Bueno, la pandemia no ha venido sino más bien a incrementar eso, ¿no es cierto? A incrementar eso porque producto del encierro nomás estamos viendo pues que se está alterando francamente la psiquis de las personas, ¿no? No bastaría con ver unos estudios realizados sobre todo en niños y las consecuencias que pueden traer a posteriori. Entonces, asocia con una significativa reducción de la actividad física y mental, resultando en una calidad de vida notablemente disminuida, ¿no? Entonces, obviamente, pues este paciente con insuficiencia cardíaca va a presentar ya situaciones, signos pues de no poder desarrollar mayor actividad física, ¿no? Esto para que tengan en cuenta, de repente ya lo han visto cuando han llevado su práctica clínica. En cuestión de cardiología en el país, bueno, no he revisado los últimos protocolos, ¿no? Es una recomendación también que siempre les hago presente a todos los estudiantes. Cuando tengan la oportunidad de estar en algún servicio, cualquiera de los servicios que sea, involúcrense con sus protocolos. Hoy en día que ya se habla tanto de los protocolos, ¿no es cierto? Ya está que incluso se manosea ya indebidamente el término de protocolos, pero los primeros que hemos usado eso justamente son en los hospitales. Entonces, en todos los servicios tenemos, si ustedes quieren tratar una gastritis aguda, por decir, hay protocolos en los servicios de gastroenterología. Si quieren tratar una hipertensión, hay protocolos en todos los diferentes hospitales, ¿no es cierto? Obviamente no lo van a encontrar igual que el libro. ¿Por qué? Porque en el libro lo están llevando como curso. En cambio, los protocolos es una guía y es eso. Nunca olviden que los protocolos, los documentos denominados como guía, como normas, es un referente, ¿ya? Es un referente. No necesariamente es que nos encajonen ahí, ¿no? Obviamente, el encajonamiento, pues, no tampoco quiere decir que nosotros vamos a usar lo que queramos con el paciente, ¿no? Sino se refiere pues al hecho de que uno puede orientar hacia la utilización de otros medicamentos siempre y cuando estos estén pues autorizados por la autoridad competente en salud, ¿no? Siempre tener en cuenta eso. Por eso que justamente en esta pandemia el dióxido de cloro no ha tenido mayor utilización, ¿no es cierto? Justamente por eso, porque no está autorizado para los
los servicios de salud. Bien, acá, por ejemplo, en este documento de la Asociación Americana del Corazón de Nueva York, ¿no? Los cardiólogos, al menos inicialmente, muchos se regían por la cardiología americana, ¿no? Por la cardiología americana. No sé si eso ha cambiado ahora, creo que eso ya ustedes pueden dar fe en sus prácticas, aquellos que ya han llevado o van a llevar de repente cardiología, pueden ahí ver esto con sus docentes qué referencia usan, ¿no? Si bien aquí tenemos nosotros documentación nacional, pero esto obviamente está enmarcado dentro de lo que otras asociaciones, otros organismos internacionales ya han avanzado, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esta habla de esta documentación habla de la severidad de los síntomas. Y esa severidad también va a servir para evaluar la respuesta al tratamiento aplicado. Aquí habla de una puntuación, si bien no es fielmente reproducible de un paciente a otro, puede predecir con certeza la cantidad de limitación de la actividad física de cada paciente, ¿no? Entonces aquí se acude nuevamente a lo que le estoy diciendo, las pruebas. A las pruebas se ve el estado funcional del paciente, la distancia de la caminata, su grado de tolerancia al ejercicio en las evaluaciones formales. Con frecuencia, la insuficiencia cardíaca crónica se pasa por alto debido a la falta pues, de una definición universalmente probada, ¿no? Y las dificultades diagnósticas, en especial si la condición se considera leve. Entonces, es que cada paciente pues, puede tener una reserva funcional, puede tener una capacidad funcional, puede tener una capacidad de respuesta diferente a otra, ¿no es cierto? Y ahí entra a tallar pues estos múltiples factores. Es como hablar de las infecciones. Como esta pandemia, ¿no es cierto? No todos pues han caído en la misma gravedad. No todos han caído hospitalizados, no todos han presentado complicaciones. Pero sin embargo, sí, con mucha pena tenemos que decir pues que muchos de los colegas que han estado tratando pacientes con COVID han fallecido, ¿no? Si mal no recuerdo, creo que sobrepasan los 160 médicos a nivel nacional que han fallecido, ¿no? Bien, en este documento de la Asociación Americana del Colegio Americano de Cardiología y la Asociación Americana del Corazón, habla pues, de 4 estadios. Un estadio A, paciente con alto riesgo de insuficiencia cardíaca en el futuro, pero sin trastornos cardíacos estructurales en el presente, ¿no? Es lo que le decía. Aquí no hay todavía daño morfológico, pero sin embargo ya se puede observar una limitación funcional. En el estadio B tenemos trastornos cardíacos estructurales. Ya hay trastornos cardíacos estructurales, ojo, o sea, ya se puede evidenciar algún daño histológico, ¿no es cierto? Pero sin embargo no hay síntomas, ¿no? Entonces, ¿cómo es? ¿Cómo es la naturaleza? Paciente con fracción de expulsión del 50% con gasto cardíaco normal, incluso se puede presentar. Y es que siempre esto se da eso, pues, ¿no? Igual vemos, por ejemplo, con los pacientes renales, ¿no? Con pacientes que se hace una biopsia y de repente la biopsia ha cogido justo la zona de glomérulos que está más dañado, y nosotros desde el punto de vista histopatológico podemos decir pues, que este paciente ya está con una insuficiencia renal crónica terminal. Pero sin embargo el paciente esto no muestra ninguna alteración en cuanto a su función renal, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué? Porque están para eso las otras unidades funcionales renales que están cumpliendo con su función. Igualmente pasa en el corazón, o sea, puede que se pueda encontrar algún daño morfológico identificable a través de repente de una radiografía, de una ecocardiografía, ¿no? O un ecocardiograma, pero sin embargo esto no va de la mano con el daño histológico. Por eso es bueno la integración, ¿no? La integración, porque en algún momento sí, si bien es cierto, ambos andan divorciados, ambos andan, digamos, por su cuenta, pero en algún momento se van a encontrar, se van a intercruzar. Y ese momento justamente es esto, en los estados ya un poco más avanzados de la enfermedad, ¿no? En que coincide el daño morfológico con el de la alteración funcional. En el estadio C, por ejemplo, vemos síntomas de insuficiencia cardíaca,
presentes o en algún momento en que ha tenido en el pasado, ¿no? Entonces, o en el contexto de un problema cardíaco estructural de base, pero tratado médicamente. Pero de repente se detectó un daño. Entonces, rápidamente acudió a la consulta y se le dio tratamiento y, pues, y se ha evitado que esto avance, ¿no? Justamente en eso consiste los diagnósticos precoces, ¿no es cierto? En evitar de que avance la enfermedad y de raíz poder eliminar desde un comienzo. Aquí recuerden que el gasto cardíaco pues ligeramente está reducido. Y ahora este gasto cardíaco ustedes saben que está pues esto, digamos, está explicado mediante la ley de Frank Starling, ¿no? Para compensación. Entonces, pero sin embargo, aquí en este estadio ya puede el paciente presentar alguna sintomatología, ¿no? Puede el paciente presentar disnea, puede presentar fatigas. En el estadio D, en cambio, ya es un estado avanzado que requiere un apoyo hospitalario, de repente candidato a un trasplante de corazón o cuidados paliativos porque presenta un gasto cardíaco disminuido. Estos son los pacientitos que están en el hospital, que están postrados y que no toleran ni siquiera estar sentados, ¿no? Por eso hay fatiga y disnea de reposo. Entonces, la etiología, se habla que hay etiologías primarias, consecuencia de cardiopatías propias, cardiopatía isquémica en un 75%, y la menos frecuente es la cardiopatología congénita, valvular hipertensiva. Ahora, cuando hablamos de insuficiencia cardíaca, hay que hacer la diferenciación en los dos corazones, ¿no? Que se mencionó inicialmente, el corazón derecho y el corazón izquierdo. Por eso que hablamos de insuficiencia cardíaca izquierda y de insuficiencia cardíaca derecha. En el caso del lado izquierdo, tiene como causa, sobre todo, la hipertensión arterial, ¿no? La hipertensión arterial, esto, de larga data, mal controlada, puede llevar pues, a una insuficiencia cardíaca congestiva. La valvulopatía aórtica también, o mitrales, y también por coartación de la aorta. En cambio, en el lado derecho, puede ser el responsable de una hipertensión pulmonar, ¿no? Por ejemplo, debido a enfermedad pulmonar obstructiva crónica, o una valvulopatía pulmonar o tricuspidia. Ahora, ¿cuáles son las causas de insuficiencia cardíaca? Afecta a ambos lados, en primer lugar, ¿no es cierto? Puede haber aquí una cardiopatía isquémica debido a un suministro vascular insuficiente, usualmente como resultado de coronariopatías. Entonces, las arterias coronarias, ustedes saben que son arterias de circulación terminal, ¿no es cierto? No hay anastomosis entre ellas. Por eso que sí, alguna parte se trombosa, va a sufrir isquemia, su zona a la cual brindar irrigación. Y esas zonas van a quedar dañadas. Ustedes saben que el miocardio no tiene capacidad, las células miocárdicas no tienen capacidad de regeneración. Por lo tanto, esa zona dañada, esa zona muerta, es rápidamente reemplazada por tejido fibroso, ¿no? Y tenemos ahí que el tejido conectivo, pues esto no solamente evita que se continúe la lesión cardíaca, sino que a su vez va a favorecer la proliferación de nuevos sanguíneos para que las células miocárdicas que se quedan ahí, ¿no? Y que tienen que cumplir y sobreesforzarse, porque tienen que compensar todo el área que ha sido en primer lugar isquemiado, ¿no es cierto? La cual a ese momento pues ya está fibrosado. Ya está fibrosado, pero está con neovascularización. Esta nueva vascularización permite brindar los nutrientes, la oxigenación adecuada, para que las fibras miocárdicas que están alrededor puedan cumplir con la función, ¿no? Esto siempre lo menciono como ejemplo. No es como cuando a ustedes les toca hacer un trabajo grupal, ¿no es cierto? Normalmente pueden ser 5, por ejemplo. Sin embargo, de esos 5 nos faltan por ahí 1 o 2 que son los pacharacos, ¿no es cierto? Que no quiere hacer nada y no hace nada. Pero el trabajo es grupal. Entonces, hay 3 siempre o 4 que son los responsables. Y son los que al final, para cumplir con el trabajo, así como el corazón, para cumplir con su función de bomba, tiene que sobreesforzarse, igualito. Los 3 o 4 terminan finalmente haciendo el trabajo de los 2 que no hicieron nada, o 1 que no hizo nada, ¿no es cierto? Igual ocurre aquí en el corazón. Pero para eso, ¿qué hace la zona fibrosa? Le da las condiciones adecuadas. ¿Cómo? Formando nuevos vasos, formando nuevas arterias, de tal forma que las células miocárdicas que se quedan puedan pues, hipertrofiarse, ¿no? Y eso es lo que ocurre como secuela, una hipertrofia miocárdica.
Entonces, la insuficiencia también puede ser un estado crónico debido a un infarto de miocardio, ¿no? Puede ser por arritmias crónicas, sobre todo por fibrilación auricular, miocardiopatía de cualquier causa, puede haber fibrosis cardíaca, o sea, de un infarto antiguo. En los casos de anemia crónica severas también puede generar arritmia. Y también las enfermedades tiroideas, ¿no? Tanto en la hipo como en la hipertiroidismo. Y aquí tener presente que hay una relación directa entre el sistema renina-angiotensina y la insuficiencia cardíaca, ¿no? Acuérdense que normalmente el sistema renina-angiotensina, aldosterona, se encargan pues, de mantener la hemostasis también, al igual que otros mecanismos, ¿no es cierto? Entonces favorecen aquí para que el volumen sanguíneo se mantenga en forma adecuada, ¿no? Entonces tienen aquí una función de compensación en un estado normal, pero ya en esta etapa ya hay una alteración de todos estos mecanismos que ya no han podido compensar y permitir que el corazón pueda cumplir con sus funciones normales. Aquí estamos ya hablando de un corazón descompensado, ya está con una insuficiencia cardíaca, ¿no es cierto? De ahí su nombre justamente. Su persistencia de estos mediadores a lo largo plazo ejerce efectos muy perjudiciales sobre la hemodinámica del corazón, ¿no? Entonces vemos acá que puede causar unos ciclos irreversibles. Eso va a provocar una reacción que origina la vasoconstricción. A su vez, va a activarse la retención de sodio y agua, y esto va finalmente a incrementar la hipertrofia ventricular, ¿no? Haciendo más difícil aún que el corazón pueda seguir bombeando. Entonces, si bien ese sistema en estado funcional normal puede favorecer y responder a cambios bruscos dentro del sistema hemodinámico, ya cuando estamos en este tipo de afección, ya resulta pues esto comprometiendo mucho más, ¿no? Ese es el detalle acá. Entonces, con respecto a la patogenia, en realidad no hay consenso sobre el orden, cómo se está dando los diferentes mecanismos compensatorios, ¿no? Que causarán al final la incapacidad y alteración del miocardio. Lo que se sabe es que viene precedida así por cambios constantes en el esquema de los diversos sistemas moleculares compensadores. Bueno, siempre desde patología 1 se ha mencionado pues que la principal causa de un daño es una injuria, ¿no es cierto? Una injuria. En caso de la respuesta inflamatoria, va a ser una injuria, y una injuria equivale a un daño, una lesión de cualquier índole, ¿no es cierto? Cualquier índole puede ser un virus, bacteria, puede ser de causa autoinmune. Entonces, todo eso genera respuesta al organismo. Y así como se compromete una reacción celular, también hay reacción vascular, ¿no? Entonces, en las reacciones vasculares también tenemos que va a verse comprometido, o va a haber respuesta también de los volúmenes sanguíneos. Entonces, si persiste estas lesiones, porque acuérdense que en el caso de la hipertensión, la mayoría son pues del tipo primario, ¿no? Se sabe que está en relación con el incremento de la presión por los pequeños vasos, ¿no? Pero sin embargo, no se llega a determinar por qué. Cambia la secundaria que está asociada de repente a alguna patología renal o alguna patología vascularia que se pueda enfocar, detectar, ¿no? Y comprobar, son apenas un poco porcentaje, ¿no? Hasta un 10% que llega. La forma clásica de insuficiencia cardíaca va a producir reducción del volumen sistólico. Por lo tanto, va a haber un vaciamiento ventricular, ahí va a haber una fracción de inyección inadecuado o disminuido, más del 50%, lo cual lleva a una dilatación cardíaca y elevación pues, de la presión diastólica ventricular. Algunos de estos moduladores que habíamos mencionado, tenemos por ejemplo la noradrenalina, ya saben ustedes que eso produce vasoconstricción y taquicardia, ¿no? Por eso justamente que se utiliza para reanimación, ¿cierto? Aumenta la frecuencia cardíaca, la fuerza de contracción del corazón, disminuyendo el flujo coronario. Esta a su vez va a inducir la liberación de renina por riñón, ¿no es cierto? Y la renina
la reducción del volumen sistólico, la vasoconstricción, la disminución de la presión arterial, en los cuales participa esta renina, va a influir también sobre el aparato extraglomerular que se encuentra en el riñón, y este va a producir, pues, ¿en dónde se produce la renina? Para la respuesta, pues, en, en los cambios eh, vasculares, ¿no? La renina, en su efecto, estimula justamente la vasoconstricción, dependiente de la enzima convertidora de angiotensina, ¿no? Los ECAs, así como también estimula a la aldosterona en la reabsorción de sodio. Esto se da en el riñón, sobre todo en los túbulos contorneados distales, el cual por osmosis justamente va a arrastrar agua, aumentando el volumen circular. Entonces, va prácticamente a concentrar la orina, ¿no es cierto? La reducción del volumen sistólico eyectado por el ventrículo izquierdo se estimula aquí la producción de vasopresina. Ahora, con aldosterona, lo cual le produce constricción, y a su vez van a producir un retorno venoso, ¿no? Y también se dice que participa en lo que es la fibrosis miocárdica, ¿no? Cuando hablamos de fibrosis miocárdica nos estamos refiriendo a la secuela que ha habido de un infarto de miocardio, ¿no? Principalmente. Entonces, lo que después reconocemos como un infarto de miocardio activo. Entonces, ese aumento en el retorno venoso y consecuencia aumento en el volumen de postcarga del ventrículo izquierdo conduce a la necesidad de un aumento de contractilidad cardíaca. Entonces, eso lleva a que el sobreesfuerzo, como le dije, con el tiempo, pues hace que las fibras miocárdicas se hinchen, generando pues una hipertrofia miocárdica. Y como es en el ventrículo, estaremos hablando de una hipertrofia ventricular. Ahora, si persiste el daño, pues no, obviamente va a haber muerte celular, lesiones cardíacas primarias o secundarias como la hipertensión descontrolada o asociados a una miocardiopatía. Con respecto a la insuficiencia cardíaca izquierda, son los trastornos por congestión a nivel pulmonar que pueden ser de origen bronquial o alveolar. Entre estas estructuras vamos a ver el edema intersticial, es decir, el intersticio pulmonar, el cual es pues casi imperceptible, ¿no es cierto? Dado que el tejido pulmonar, ustedes saben que sobre todo en la parte distal, pues solamente se observan alveolos alveolares normalmente, ¿no es cierto? Pero sin embargo, cuando ya hay un estado patológico, recién podemos evidenciar el intersticio, en los cuales justamente es donde se va a acumular pues, los líquidos, ¿cierto? Los líquidos o edemas. Ya saben que el edema es justamente la acumulación de líquidos en el espacio intersticial, ¿no? El espacio intersticial debido a las diferentes concentraciones entre las presiones, a las diferentes presiones entre la presión coloidosmótica y la presión hidrostática, ¿no? Que se da entre los vasos sanguíneos y el intersticio, ¿no? Entonces se rompe el equilibrio y va a generar un edema. Entonces vemos allí, el edema intersticial puede ingresar incluso este edema que está en intersticio hacia los alveolos, sacos alveolares. Esto va a impedir obviamente el intercambio gaseoso que se da normalmente entre el oxígeno y el CO2, generando disnea y cianosis, ¿no? De persistir se puede observar rigidez pulmonar, disnea refleja por resistencia mecánica a la respiración justamente, ¿no? Y hay un digamos, hay un efecto ahí de cuerpo extraño, ¿no? Que está impidiendo la acción normal de los alveolos y sacos alveolares. En la insuficiencia cardíaca derecha, la principal causa de insuficiencia cardíaca derecha justamente es la insuficiencia cardíaca izquierda, ¿no? El aumento en la presión del territorio venocapilar. Con respecto al ventrículo derecho, puede fallar independientemente de trastornos en el corazón izquierdo también, por si acaso, en el cual se puede observar enfermedad pulmonar obstructiva crónica, en la que hay un aumento en la resistencia de la vasculatura pulmonar, se desarrolla como consecuencia de cambios en la arquitectura del pulmón. El aumento de la resistencia vascular pulmonar va a causar que una sobrecarga del ventrículo derecho, que lleva aumento en la fuerza de bombeo del ventrículo derecho y a su vez falla cardíaca.
Otras causas de fallo, ayudar del corazón derecho, son el tromboembolismo pulmonar, ¿no? El tromboembolismo pulmonar, que, como ustedes saben, se ha encontrado como causa de muerte de los pacientes por COVID en la primera necrosis practicada. Si ustedes recuerdan sobre el manejo de COVID, los chinos, a través de la Organización Mundial de la Salud, decían que no se debe manipular los cadáveres, ¿verdad? De tal forma que cuando llegó la pandemia a Europa, pues hubo gran mortalidad porque no se sabía a qué se enfrentaban. Entonces los italianos fueron los que, desacatando las sugerencias de la Organización Mundial de la Salud, decidieron hacer la necropsis, ¿no es cierto? ¿Y qué se encontró ahí? La causa de muerte. Porque los protocolos de necropsis son para llegar a un certificado de función. En el certificado de función se determina la causa terminal, intermedia y básica de la muerte, ¿no es cierto? Entonces, ojo, ¿no? Y aquí viene el error de algunos colegas, ¿no? En cuanto a los tratamientos. Obviamente, si ustedes tienen un poquito de análisis, obviamente, pues, estamos hablando de una situación focalizada, ¿no es cierto? Que la causa de muerte, en ese caso, de los pacientes que se le hizo necrosis en Italia, obviamente esa causa terminal está asociado a ese grupo, lo cual no quiere decir que se tenga que generalizar. Por eso que hemos visto los diferentes traspiés con los tratamientos, que no que se le da hidroxicloroquina, no que se le quita, no que hay que dar antitrombolíticos, es que la única forma de ajustar los tratamientos en cada país es a través de la realización de los protocolos de necrosis. Y obviamente no se está haciendo. Entonces, en Estados Unidos, recuerden ustedes que después de los italianos fueron los americanos los que empezaron a hacer necropsis. Y ellos encontraron sus propias causas de muerte. Por eso que si ustedes se fijan, no coinciden los tratamientos de los americanos con los italianos. Y es, obviamente, que está en relación pues, con los hallazgos histopatológicos, era de suponer que iba a ser así. Ahora, acá en el Perú, ya ustedes saben la historia. Aquí, digamos, como siempre, el propio paciente ha visto cómo supera la enfermedad. Lamentablemente, pues se desnudó la carencia de educación y salud. Y lamentablemente, pues ambos van de la mano. Por eso que cuando se dictan normas, la gente no hace caso, pues, ¿no es cierto? Y que hemos visto que cada día, sencillamente, había más contagiados. Ahora ya hay quienes hablan de una inmunidad de rebaño. Bueno, habría que ver los estudios, ¿no? Habría que ver los estudios, pero creo que todavía faltaría para eso. Y menciono aparte el tromboembolismo. El tromboembolismo pulmonar y siempre ha sido una de mis clases predilectas, porque yo desde que entré a trabajar acá en el Ministerio Público, justamente los casos en los cuales se encontraba el tromboembolismo pulmonar eran como consecuencia de denuncias a colegas, ¿no? Denuncias a colegas por negligencia médica. Es que, ¿cómo se presentaban? Pacientes de traumatología, pacientes de ginecobstetricia, pacientes de cirugía, ¿no? Que estaban esperando o que le tienen un parto o estaban esperando una cirugía o de repente salían de una cirugía de traumatología o de repente salían de una cirugía plástica, que habiendo pasado el acto operatorio, estando ya en su tiempo de hospitalización o incluso ya en su día de alta, de un momento a otro falleció, sin causa aparente, ¿no? Eso es lo que ocurre con los tromboembolismos. Entonces, cuando nosotros hacíamos las necropsias, encontrábamos pues, trombos por todos lados, el pulmón totalmente cogido. Entonces, no se llegaba a poder diagnosticar estos cuadros, ¿no? Entonces, esto era bastante complicado. Recién el año pasado, si bien es cierto, se hablaba de algunos parámetros para poder entablar a qué pacientes se les haría tratamiento antitrombótico, que ese ya viene de hace más de 10 años, la verdad que en los servicios hospitalarios no se les han hecho caso, ¿no? Pero la referencia médica sí hablaba de ellos.
Hablaba, por ejemplo, de la paciente, el uso de anticonceptivos, la predisposición del paciente, si de repente tenía algún problema vascular, ¿no? Peor todavía si tenía trombosis venosa profunda, el hecho de usar anticonceptivos en las mujeres, dependiendo del tiempo del acto operatorio, dependiendo del tiempo de reposo que dejó la paciente postoperatoria. Entonces había una serie de parámetros. La obesidad, el, la obesidad, incluso hasta los viajes largos, imagínense. ¿Cuántos casos hemos tenido así? El hecho de que este era una caja de Pandora, en que el diagnóstico recién se daba cuando hacíamos las necropsias. Recién el año pasado, hay un investigador, no recuerdo si es americano, creo, que recién hablaba de signos de tromboembolismo pulmonar, ¿no? De signos, lo cual esto no había antes realmente. Y esto, a partir de ahí, ojalá pues, que haya forma de poder diagnosticar. Hoy en día nosotros sabemos que el tromboembolismo puede estar asociado al hecho de falta de oxigenación, ¿no es cierto? Entonces hoy en día ya se está haciendo común el uso de estos aparatitos, los oxímetros o los pulsómetros, ¿no? En los cuales podemos ver la saturación de oxígeno, que es un parámetro que puede ser. Bien, ¿qué signos encontramos en insuficiencia cardíaca? Como ven, taquicardia, palpitación precordial, puede ver hipertrofia cardíaca, los soplos cardíacos sobre todo también. Todo eso que ustedes han visto o verán en su práctica clínica, ¿no? La hipertrofia cardíaca, a medida que el corazón va fallando, depende muchas veces de la compensación o del grado del mecanismo que se da el gran Starling, ¿no? Entonces, la fibra muscular se dilata conllevando una hipertrofia excéntrica. Bueno, más que dilatación, se hinchan, ¿no es cierto? Se hinchan. Hay un aumento del tamaño del corazón que causa que el choque de la punta ventrículo izquierdo sobre el tórax se desplace hacia abajo y hacia la izquierda. Este cambio en el choque de la ápice cardíaco se detecta en el examen físico del sujeto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la ocultación puede encontrar ahí algún dato, ¿no? Con respecto al diagnóstico, como ya les dije, estudios por imagen, electrofisiología, exámenes de sangre pueden ayudar en caso, por ejemplo, de un infarto miocardio de repente, ¿no? Para de repente encontrar pues, un perfil lipídico, algún dato que nos puede hacer pensar de que pueda estar el paciente con un riesgo de formación de placas ateromatosas, ¿no? Y la angiografía que nos permite pues, ver la permeabilidad de los vasos sanguíneos, ¿no? Si no hay obstrucción, si no hay isquemia. Y aquí tenemos justamente la cardiopatía isquémica, que son un conjunto de trastornos relacionados donde hay desequilibrio entre el suministro de oxígeno y los sustratos con la demanda cardíaca. La isquemia es debido a una obstrucción del riego arterial al músculo cardíaco. Obviamente, esto va a causar hipoxemia. Hay déficit de sustratos necesarios para la producción de ATP. Ustedes saben que la respiración, pues, a nivel celular, hay producción de ATP. Y vemos que encontramos un acúmulo normal de producto desecho, ¿no? Hay un estrechamiento entre las arterias coronarias que ocurre por proliferación de músculo liso. Entonces, al haber mayor número de músculo liso, de fibra músculo liso, lo que va a ocurrir es que estos empiecen a disminuir la luz vascular, ¿cierto? Entonces, en esta pared va a haber un depósito reversible de lípidos. Entonces, principalmente cristales de colesterol y ésteres, ¿no? Ustedes saben que eso se acumula de la sangre, ¿no es cierto? En la sangre que normalmente se encuentra como triglicéridos. Entonces, la lesión principal sobre el interior de los vasos sanguíneos se denomina placa ateromatosa, ¿no es cierto? El cual se va a rodear por una capa fibrosa y dependiendo de la zona, a calcificarse. Entonces hay dos teorías de la cardiopatía isquémica. El primero, fundamentado en una respuesta al hecho vascular a la lesión, que provee ciertas lesiones acá, incluyendo la hipertensión arterial, la hipercolesterolemia, que les decía mención, que provocan estímulos a nivel del endotelio.
Y eso es lo primero que se postula, ¿no? El daño arterial. Como resultado, ¿qué va a haber? Liberación de factor de crecimiento, el cual va a causar proliferación y crecimiento muscularizo de la arteria y la migración de macrófagos a la pared vascular. El endotelio lesionado se vuelve permeable, admite entrada de colesterol y líquidos en túnica íntima y a partir de ahí empieza la proliferación, llegando incluso a comprometer la luz de la arteria. Incluso hasta el colapso total con isquemia, como se está viendo. La segunda teoría, especialmente aplicable en mujeres, ¿no? Especula que la célula de músculo liso en una placa aterosclerótica contiene la enzima glucosa y fosfato deshidrogenasa, lo que sugiere un origen monoclonal a estas células. Es decir, hay un estímulo probablemente ocasionado por una lesión que produce una proliferación sostenida a partir de una sola célula, por lo que la teoría venía a llamarse teoría neoplásica. Hay otros trabajos que hablan de la formación de las placas atermatosas, incluso hasta con seis hipótesis. Entonces tiene que ver con la teoría monoclonal, la otra tiene que ver con un origen embrionario incluso, el otro tiene que ver con la formación de los ateromas. Y esto, bueno, finalmente, en el mismo trabajo habla de que no se puede determinar que una de ellas sea pues la causante, una de esas hipótesis sea la causante de todos los casos, ¿no? Y más bien habla de una confluencia de todos ellos. Bien, ¿cómo se da esta cardiopatía isquémica? Como estamos viendo, es un trastorno progresivo, ¿cierto?, de las arterias coronarias, que acaba con el estrechamiento o oclusión completa de las mismas. Existen múltiples causas para el estrechamiento, siendo la arteriosclerosis la más prevalente. Ya sabemos que estas arteriosclerosis pueden comprometer cualquier arteria, ¿no? Grande, pequeña, mediana, que adopta incluso diferentes nombres: arteriosclerosis, arteriolosclerosis. Bueno, si bien el infarto lo vamos a ver después, aquí tan solo para mención, ¿no? Vendría a ser la falta de riego, ¿no? O infarto, una parte del corazón aguda, ¿no? Por eso es súbito, mío de músculo y cardio de corazón. Entonces, estamos hablando de un infarto miocárdico, que se produce por obstrucción justamente de las arterias coronarias. El infarto miocardio es una urgencia médica, por definición, y debe ser atendida de forma inmediata. Bueno, ya esto, con las últimas definiciones, creo que no solamente es una urgencia, sino es una emergencia, ¿no es cierto? Es una emergencia médica. La emergencia médica es aquello que en términos de tiempo, entre 4 horas puede llevar al deceso del paciente. Una urgencia puede dar todavía unos días. Entonces, en el infarto, ya saben ustedes que puede transmural o subendocardico, ¿no? Transmural, la necrosis isquémica afecta a todo o casi todo el espesor de la pared ventricular, mientras que subendocardico, la necrosis isquémica solo afecta el tercio a la mitad interna de la pared del ventrículo cardíaco. Ahora, con respecto a las valvulopatías cardíacas, son enfermedades que afectan las diferentes válvulas, ¿cierto? Ya saben que la válvula de corazón son las arterias, la válvula aórtica y mitral en el lado izquierdo, la pulmonar tricuspidia en el lado derecho, y pueden obstruirse o llegar a la regurgitación de sangre de vuelta a las cámaras de procedencia, vinchado auricular. Puede ser congénitas en el nacimiento, adquiridas a lo largo de la vida. Cuando nosotros clasificamos las cardiopatías o las valvulopatías, se tienen dos criterios: la válvula afectada y la patogenia de la enfermedad. En el segundo caso, si ese problema radica en una disminución permanente del diámetro del orificio, estamos hablando de una disminución de la capacidad de la válvula para cerrarse, estamos hablando de una insuficiencia, ¿cierto? Y puede haber un movimiento de las válvulas en sentido normal, que es un colapso. Bien, aquí de manera resumen, aquí en este cuadrito, ¿no?, se ve la válvula afectada, el trastorno obstructivo y la insuficiencia valvular que genera. Lo revisen. Y vamos a
hacer hincapié en algunos aspectos de cada uno de ellos. En el caso de las estenosis aórticas, ocasionalmente nacen con una válvula aórtica en las personas que presentan esto, en las cuales puede haber dos válvulas, ¿cierto? Dos válvulas. Eso va a producir un flujo turbulento que se puede observar, ya sea porque estas personas presentaron algún problema cardíaco durante su vida, o de repente ya como consecuencia, digamos, afloró, ¿no? Afloró como al entrar en paciente, pues en años, en más años de edad, digamos, ¿no? Porque aquí no podemos de más años, porque no estamos en una etapa senil, ¿no? Estamos en los 60 años. Pero sí hay algunos cambios que se dan, que sin necesidad de entrar a la etapa senil, pues estamos hablando de cambios funcionales que generalmente suceden entre los 40 a 50 años, ¿no? También puede haber calcificación senil de la válvula, trastorno degenerativo, en el que la fibrosis y la calcificación conllevan a una obstrucción. Esto sí se ve en más edad. Por eso, en la etapa senil ya se ve asociado más bien calcificación de las arterias. Y algo que no está en relación con la edad, que se puede presentar en pacientes jóvenes, sobre todo mujeres, es aquellos daños aórticos en relación con la fiebre reumática, ¿no? Aquí vamos a ver que se produce una sobrecarga sobre el ventrículo izquierdo por mayor presión que se requerirá para expulsar la sangre ante una válvula obstruida. Obviamente, si no hay una adecuada salida, obviamente, pues toda la sangre que está ahí va a tender a aplicar más fuerza para poder bombear, ¿no es cierto? Eso va a generar turbulencia y un tubo de producir tromboembolia. Bien, entonces como consecuencia de la presión sistólica dentro del ventrículo izquierdo es mayor que en la aorta, produciendo un mayor gradiente de flujo sanguíneo hacia la aorta y la consecuente hipertrofia del ventrículo izquierdo como mecanismo compensatorio. Si la estenosis de la válvula aórtica no se corrige a tiempo, bueno, hoy en día por lo menos hay diferentes posibilidades, ¿cierto? Los pacientes van a desarrollar insuficiencia cardíaca y la mitad puede fallecer a cabo de 1 o 2 años sin una corrección valvular, ¿no? Bueno, aquí sobre todo una mención que quiero hacer es que el hecho de que antes pues no se podían conseguir las evidencias de estos daños valvulares sino a través de la necrosis. Hoy en día no, hoy en día se hace cambio de válvula y se sacan las válvulas y las válvulas van a estudio patológico, ¿no? Hay cuántos trabajos hay que hacen mención de eso. En la estenosis mitral, la mayoría de los casos son obstrucción de la válvula mitral, se deben a cardiopatía reumática, sobre todo en mujeres. Esto va a llevar a un impedimento en el lineal ventrículo izquierdo, lo cual va a hacer que aumente la presión en la aurícula izquierda también. Ese aumento de esa presión, ¿no?, viene del ventrículo izquierdo a la aurícula izquierda, va a hacer de que haya aumento de presión que se va a reflejar en los pulmones. En los pulmones, entonces, como consecuencia de esto, va a producir una congestión pulmonar. Y en casos severos, se reduce el gasto cardíaco. En la insuficiencia aórtica, también conocida como regurgitación aórtica, es un trastorno en la válvula aórtica, en el cual vamos a dar reflujo de sangre desde la aorta hacia el ventrículo izquierdo durante la diástole ventricular. Puede ser debido a anomalías tanto de la válvula misma como de la porción proximal de la aorta, ¿no? Y esta insuficiencia puede verse por rotura de cuerdas o músculos, por perforación, infecciones, degeneraciones, o puede ser incluso de origen congénito, como le dije, que con el transcurrir de los años pueden hacerse evidentes. En insuficiencia entonces mitral, vemos que es un trastorno en la válvula, caracterizado por reflujo de la sangre desde el ventrículo izquierdo a la aurícula izquierda durante la sístole. La insuficiencia de la válvula mitral va a significar que existe una apertura anormal, ¿ya? Anormal, eso es lo que diferencia con la estenosis. En la estenosis hay un cierre, ¿cierto? Entonces esto se da en el momento que debería permanecer cerrada, ¿no? Entonces, cuando el ventrículo izquierdo se encuentra en sístole, existe un flujo retrógrado anormal, una regurgitación hacia la aurícula izquierda. Este flujo retrógrado determina justamente la disminución del gasto cardíaco.
digamos que al haber esto, no va a tener la suficiente presión para poder bombear, ¿no es cierto? Hay una fuga, ¿no? Hay fuga. Es como si ustedes estuvieran inflando un globo y tiene un huequito por ahí. Si con suerte no se rompe, pues obviamente no va a lograr la presión de inflarlo normalmente, ¿no? Entonces, son van dos medios. En el caso del corazón, se expresa comprometiendo la cámara que le antecede. Entonces, la aurícula izquierda, durante su fase diastólica, recibe sangre a través de las venas pulmonares y recibe más sangre del ventrículo izquierdo, lo cual va a producir aquí la retroalimentación, ¿no? Existiendo una sobrecarga de volumen que determina dilatación primaria de su cavidad. Durante la fase diastólica vemos ventricular, ¿no? La fase ventricular vemos que esta sobrecarga de volumen llega al ventrículo izquierdo, que sufre también una dilatación primaria. Entonces, constituyendo de esta forma un mecanismo compensador ante un gasto cardíaco disminuido, el cual llega a ser compensado, bueno, eso en las primeras etapas, ¿no? Ante el aumento de la fuerza de contracción, entonces esta alteración cursa con un débito cardíaco bajo, hasta que se va instaurando pues, los mecanismos de compensación, lo cual requiere determinado tiempo. Bueno, aquí si no por mucho tiempo los mecanismos compensatorios pues, van a poder satisfacer la demanda, ¿no? Por cuanto ya hay un daño morfológico, ¿cierto? A pesar de la compensación, por eso a través de la dilatación va a continuar su evolución en la enfermedad y llega un momento en que la dilatación resulta ser ineficacia y el corazón no puede contraerse. Entonces, a la hora de la sístole, pues va a perder su fuerza adecuada, ¿no? Otra válvula comprometida es la válvula pulmonar. Y esta puede presentar también estenosis, ¿no? Estenosis de la válvula pulmonar es una patología cardíaca en la que el flujo de sangre saliendo del ventrículo derecho del corazón es obstruido a nivel de la válvula pulmonar. Esto resulta en una reducción del flujo de sangre hacia los pulmones. Cardiopatía frecuente del síndrome de Noonan, ¿no? Entonces vemos que en la insuficiencia, en cambio, ¿no? En la insuficiencia en cambio, también de la válvula pulmonar, va a haber una incompetencia, por lo tanto va a haber regurgitación, ¿no? Esta es una valvulopatía regurgitada porque la válvula pulmonar no es lo suficientemente fuerte como para evitar el reflujo hacia el ventrículo derecho. Y si es secundaria la hipertensión pulmonar, se conoce como un murmullo de Graham-Stell, ¿no? Con respecto a la tricuspidia, en el caso de la insuficiencia tricuspidia, vemos que es una enfermedad valvular cardíaca, donde hay incapacidad de cerrarse correctamente durante la sístole ventricular, y como consecuencia, con cada latido un poco de sangre pasa del ventrículo derecho a la aurícula derecha. Lo opuesto a la dirección normal, ¿no es cierto? Porque debe salir más bien del ventrículo hacia los pulmones. Esta regurgitación tricuspidia se produce en aproximadamente menos del 1% de las personas. Y ojo, en la primera etapa puede ser asintomática, ¿no? Ahora, cuando existe una falta de cierre durante la sístole ventricular, no pudiendo rebosar completamente sus valvas y permitiendo la regurgitación de sangre hacia la aurícula derecha. Por lo tanto, este defecto puede ser percibido durante la sístole ventricular. La aurícula derecha recibe sangre del territorio de las cavas y a su vez recibe el flujo retrógrado del ventrículo derecho, siendo sometida a una sobrecarga de volumen. Esta sobrecarga se da en la diástole y como consecuencia se va a producir una dilatación primaria. Bien, aquí vemos además que el ventrículo derecho va a presentar un débito cardíaco bajo. Ahora, vencido el límite de la dilatación, que se puede dar inicialmente, a nivel de las cavas se presenta, de las venas cavas, se presenta una congestión venosa, pero sin embargo sin hipertensión, ¿ya? Sin hipertensión. Posteriormente, va a evolucionar, se observa que la aurícula derecha presenta hipertrofia, por lo tanto, se puede notar ahí congestión venosa, pero también sin hipertensión, ¿ya? La congestión venosa determina que crezca el hígado. Estos saben ya las consecuencias de la circulación retrógrada, ¿no es cierto? La congestión venosa determina que crezca el hígado
por encharcamiento de sangre. Entonces se puede apreciar en nuestros pacientes hepatomegalia y a la larga puede ocurrir fibrosis, cirrosis cardíaca. También puede presentar ascitis. Y aquí podemos ver una estenosis tricuspidia. Miren esa válvula, se pueden ver claramente zonas acá, incluso clasificadas, y miren acá con las zonas de hemorragia. En la estenosis tricuspidia, la válvula tricuspidia no permite un vaciamiento adecuado de la aurícula derecha, y por lo tanto no ha llenado ventricular adecuado, por lo que el volumen sistólico del ventrículo derecho es bajo. La aurícula derecha, en estas condiciones, debe realizar un mayor trabajo, al estar sometido sobre todo a una sobrecarga de tensión durante la sístole. Entonces ocurre que una hipertrofia primaria que determina una contracción con mayor fuerza. Sin embargo, este sería un mecanismo adecuado siempre y cuando las venas cavas tuviesen válvulas, ¿no? Que sin embargo ustedes saben que las venas no tienen válvulas. Estenosis tricuspidia, la congestión venosa de la cava superior determina pulsos hepatoyugulares, con alteración en la circulación cerebral, por lo cual puede haber un déficit intelectual y alteración afectiva. Y aquí se afecta la circulación cerebral con algún daño en alguna de las funciones. Vemos aquí que la hipertrofia auricular determina una disminución volumétrica de su cavidad, ¿no? Porque si está engrosándose las paredes, la cavidad o la luz está disminuyendo, ¿cierto? Y la sangre que queda en el circuito mayor produce congestión venosa y hipertensión venosa. Esto determina dilatación venosa a su vez del territorio de las cavas y como consecuencia que vamos a ver que se va a afectar todos los órganos que le anteceden, ¿no? O sea, se afecta que va a haber una presencia retrógrado de la circulación con daño de los órganos a los cuales va la circulación. Esto se observa en el hígado, ocurriendo congestión hepática, va a haber hepatomegalia, justamente por la misma congestión, con hipertensión portal y rebosamiento líquido que trasuda a través de la cápsula, ¿no? Bien, entonces hemos tenido que correr hoy día, miren, a las justas. Bien, muchachos, ¿qué día tienen ustedes práctica? ¿Qué día tienen programada su práctica ustedes en su horario? Viernes, doctor. Ya, ¿el viernes a qué hora? De 6:30 a 8. De 6:30 a 8. Son 2 horas, ¿no es cierto? 2 horas y media. 2 horas y media, ya. Ahí me imagino que es un grupo, ¿no? Son por grupos, Sí, ¿cierto? usted tiene a cargo las ¿Saben de cuántos son los grupos? ¿De No, 15 que me dijeron? creo ¿Les han alcanzado ese dato? el número No, exacto no lo tenemos, doctor, pero se van a unir secciones aparentemente. La 22